Rápidamente voy a pasar con nuestro primer invitado y dar la presentación del doctor Marco Antonio Morales. El doctor Marco Antonio Morales nos hablará de diagnóstico certero, diferencias entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Es especialista en endocrinología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Centro Médico Nacional La Raza. Es certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría AC, así como por el Consejo Mexicano de Endocrinología AC. Es socio adscrito a la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y socio titular de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Es experto en diabetes tipo 1 y tipo 2, terapia insulínica y uso de microinfusoras. Doctor Marco Antonio Morales, es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Agradezco la invitación para participar en este importante foro y pues creo que podemos obtener muchos beneficios de actividades de este tipo que nos van a permitir avanzar mucho en el manejo y en la detección de estos pacientes. El diagnóstico certero es un poco, el término es un reto realmente, porque finalmente no tenemos pruebas de modo rutinario que nos permitan hacer estos diagnósticos de forma precisa. Sin embargo, pues la historia de la enfermedad nos ha llevado a poder tener criterios que nos permitan hacer este diagnóstico. Hay diferencias claras entre la diabetes tipo 1 y tipo 2. Seguramente muchos de nosotros conocemos ya estas diferencias y estas diferencias son las que nos van a permitir de uno u otro modo poder detectar a los pacientes y posteriormente dar estos tratamientos. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, como sabemos, son enfermedades heterogéneas que van a tener una presentación y una progresión de la misma enfermedad que puede variar considerablemente de una a otra. Y pues su clasificación es importante para que podamos determinar el tratamiento que deben seguir estos pacientes. Sin embargo, debemos entender que no todos los pacientes pueden clasificarse de modo adecuado desde el principio, y esto por algunas características específicas que son propias de cada paciente y también propias de la enfermedad. Sin embargo, pues bueno, nos hemos basado mucho en lo que se describió inicialmente con respecto a la diabetes en adultos, pero debemos tener en claro que tanto el manejo como el seguimiento de estos pacientes no puede derivarse directamente del manejo que ya está descrito en los pacientes adultos, ya que la epidemiología, la fisiopatología y la evolución son diferentes. Además de que el tratamiento también varía de acuerdo a el tipo de diabetes con el que viva el paciente, y pues esto va a permitir establecer recomendaciones claras con respecto a el tratamiento que deben seguir. Para poder hacer el diagnóstico necesitamos tener ciertos criterios. Sin embargo, sabemos que hay unos paradigmas tradicionales y creo que todos hemos vivido con este punto. Siempre a los pacientes que viven con diabetes tipo 1 hemos considerado que son pacientes pediátricos con ciertas características fenotípicas, que van desde el ser pacientes delgados, pequeños y que habitualmente no tienen ningún antecedente de enfermedad. Y clasificamos característicamente a las personas que viven con diabetes tipo 2 en personas que viven con sobrepeso y obesidad y que además son pacientes adultos. Sin embargo, pues esto con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no es una realidad, porque la diabetes tipo 1 se puede presentar incluso en adultos y la diabetes tipo 2 cada vez más se presenta a edades más tempranas. Y esto pues es un reto importante para el diagnóstico y por lo tanto para el tratamiento. A grosso modo vamos a recordar un poco lo que es la diabetes tipo 1 y cuál es el mecanismo fisiopatológico. ¿Y esto por qué? Porque finalmente en esto nos vamos a basar para poder establecer el diagnóstico o tratar de establecer el diagnóstico definitivo. Debemos recordar que en la diabetes tipo 1 hay diversos mecanismos inmunológicos, los cuales son los que van a llevar a la insulinopenia. Específicamente tenemos dos vías principales, que son la vía humoral con la formación de anticuerpos y la vía celular, ¿sale? En este punto sabemos que los linfocitos T, específicamente los CD8, son los que más van a participar en la lesión de la célula beta.
y pues secundariamente va a iniciar la producción de anticuerpos hacia distintas proteínas de la célula beta y que van a empezar a hacer una destrucción gradual que va a llevarse mucho tiempo, ¿sale? Esto va a suceder a lo largo probablemente de varios años y gradualmente esto va a afectar a la funcionalidad de la masa total pancreática de células beta hasta que llega a un punto de quiebre en el cual se presenta la enfermedad. Todo este mecanismo autoinmune es el que va a desencadenar en sí la enfermedad y aún todavía hay muchas cosas que descubrir con respecto a la fisiopatogenia de la diabetes tipo 1. Cada vez más se han descubierto nuevas vías que pueden afectar a la célula beta y probablemente con el tiempo continuemos descubriendo antígenos que puedan participar también en el mecanismo por el cual se produce la lesión. Sin embargo, pues actualmente está descrito de esta forma. Y cuando hacemos el análisis con respecto a la historia de la enfermedad, nos damos cuenta de esto, ¿sale? Tenemos inmunidad de la célula beta, la cual va a estar caracterizada por la presencia de anticuerpos. Y tenemos distintos estadios, ¿de acuerdo? En el estadio 1, 2 y 3, que son los que están descritos principalmente, siendo el 1 y el 2 estados presintomáticos, en los cuales el paciente no va a mostrar prácticamente ninguna sintomatología y es muy difícil detectarlos en este punto precisamente por esta situación. Sin embargo, desde el estadio 1 ya tenemos una pérdida de la masa celular beta a nivel pancreático, el cual se va a mantener y se va a perpetuar evidentemente conforme avancen los estadios en la enfermedad. Y las disglicemias inicialmente están ausentes en la etapa 1 y en la etapa 2 es cuando van a iniciar alteraciones leves que posteriormente van a perpetuarse en una hiperglucemia ya severa. Y los síntomas, como mencionábamos, están ausentes prácticamente en los dos primeros estadios y los vamos a detectar prácticamente hasta el estadio 3. ¿En quiénes se van a presentar estas alteraciones? Generalmente tenemos ciertas condicionantes de riesgo, ¿de acuerdo? Y vamos a tener algunas alteraciones genéticas importantes. En estos casos, ¿qué es lo que sucede? Tenemos cierta carga genética que nos puede condicionar riesgo para el desarrollo de la enfermedad y específicamente está ligada al sistema HLA, en el cual esto, pues que es el antígeno leucocitario humano, va a conferir más o menos el 50% de riesgo para que un paciente pueda desarrollar la enfermedad. Y hay ciertos haplotipos del HLA que están más relacionados con esto, que específicamente son los que conocemos como DQ2 y DQ8. Cuando un individuo tiene esta carga genética, pues obviamente va a tener más riesgo que la población general para desarrollar la enfermedad. Y si además agregamos algunos factores ambientales, como infecciones virales, algunas sustancias tóxicas, la presencia de alteraciones nutricionales, entre las que se han descrito tanto la deficiencia de vitamina D como de vitamina A, o incluso el sobrepeso, pudieran ser detonantes para el inicio de la enfermedad. Y pues bueno, aquí tenemos lo que es el porcentaje de función de la célula beta. Recordemos que pues el mecanismo autoinmune va a empezar desde que tenemos el 100% y es cuando va a empezar el descenso de la funcionalidad a nivel pancreático. Generalmente cuando alcanzamos el 50% de la masa funcional pancreática ya destruida es cuando empezamos con alteraciones del estadio 2, en el cual se caracterizan ya por disglucemias y la enfermedad sintomática tal cual va a empezar cuando la pérdida prácticamente de la masa pancreática alcanza el 90%. Y es en este punto cuando pues prácticamente los pacientes van a debutar. Ahora, debemos recordar que la diabetes tipo 1 es la diabetes más común en la edad pediátrica, ¿sale? Y tenemos una triada clásica que seguramente todos hemos leído, la cual consta de polidipsia, poliuria y pérdida de peso. También se describe la polifagia, sin embargo, debemos hacer la acotación que no es una constante en diabetes tipo 1. Incluso, generalmente, muchos pacientes que inician con la enfermedad refieren rechazo alimentario antes del debut. Sin embargo, pues bueno, es una alteración que pudiera estar presente, pero pues no es una constante. Y sí es importante recalcar que por lo menos un tercio de los niños que inician con diabetes tipo 1 van a debutar con cetoacidosis y esto va a depender mucho de la población a la que se haga referencia. Desafortunadamente en México no contamos con todas las estadísticas como ya lo sabemos, entonces es difícil poder determinar cuántos de estos pacientes que viven con diabetes
han iniciado con cetoacidosis. Sin embargo, es un punto que es un área de oportunidad en nuestro país para que podamos trabajar en esta situación. Sin embargo, pues bueno, en el historial de otros países mencionan que por lo menos el 33% así lo han hecho. Sin embargo, hay países con una tasa de prevalencia de diabetes más alta, en la cual hay una mayor proporción de pacientes que inician con cetoacidosis y que de hecho, pues bueno, por mucho tiempo se creyó que todo paciente que inicia con cetoacidosis se puede clasificar como diabetes tipo 1. Sin embargo, pues bueno, este paradigma ha cambiado. Y pues hasta el 30% de los pacientes que debutan con diabetes tipo 1 pueden tener obesidad. Y esto es algo importante, ¿de acuerdo? Porque finalmente también nos cambia mucho estos paradigmas que veíamos en las diapositivas anteriores, en las cuales pensábamos que los niños que viven con diabetes tipo 1 solo son pacientes delgados o hipotróficos, ¿de acuerdo? Y no necesariamente es una constante. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes tipo 1? Generalmente el diagnóstico tanto de diabetes tipo 1 como tipo 2 es muy parecido, ¿sale? De hecho, pues los criterios son los mismos. Solo lo voy a diferenciar un poco para tratar de hacer como lo que habitualmente hacemos en el abordaje. En estos casos, pues bueno, dependiendo del estadio es las alteraciones que vamos a encontrar. Y como veíamos en el cuadro previo, en el estadio 1 tenemos autoinmunidad, que esto va a estar caracterizado por la presencia de los anticuerpos. Sin embargo, no voy a tener alteración a nivel de la glucosa y va a ser un estado presintomático. Y en este caso, si yo llego a hacer determinación de anticuerpos, los vamos a encontrar positivos. Hay que recordar que estos anticuerpos pueden encontrarse positivos incluso muchos años antes del inicio de la enfermedad. Y si yo hago una pesquisa con respecto a las alteraciones a nivel de la glucosa, voy a encontrar que no hay ni intolerancia a los carbohidratos ni glucosa normal en ayuno, ¿de acuerdo? En el estadio 2, la autoinmunidad obviamente sigue. Aquí en este punto ya voy a encontrar disglucemia y es un estado que aún así continúa presintomático. Los anticuerpos siguen estando positivos, obviamente, y la disglucemia que podemos encontrar va a ser que en ayuno puedo tener una glucosa anormal en ayuno, que va de 100 a 125 miligramos de cilitro, o si efectúo una carga oral de glucosa, a las 2 horas voy a tener un valor de 140 a 199, que conocemos como intolerancia a los carbohidratos, y que si incluso hago una determinación de hemoglobina glucosilada, esta se puede encontrar entre 5.7 y 6.4%. Y en el estadio 3 es un estado ya de hiperglucemia, es un estado sintomático, evidentemente, que es cuando ya la masa pancreática alcanzó la destrucción del 90%, y es cuando voy a tener estos síntomas clásicos que mencionábamos. Y aquí vamos a tener los criterios diagnósticos para diabetes, ¿sale? En la cual en ayuno voy a tener una determinación arriba de 126, a las 2 horas de una carga oral de glucosa estandarizada de acuerdo a lo indicado por la ADA, con un valor mayor a 200 o una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%, ¿sale? Y con una glucosa al azar mayor a 200, es decir, que haya tenido ayuno o no haya tenido ayuno, si el paciente tiene más de 200, yo puedo hacer diagnóstico de diabetes. En los casos en los cuales los pacientes inician con cetoacidosis, lo más frecuente es que encontremos este criterio, es decir, llega el paciente con características clínicas de una cetoacidosis, hago la medición de glucemia y encuentro, ya sea por glucosa capilar y después al corroborar la glucosa sérica, encuentro un valor arriba de 200 y esto es suficiente para poder hacer el diagnóstico. Con el resto de los criterios, la misma Academia Americana de Diabetes menciona que mientras si hay una ausencia inequívoca de elevación, es decir, tengo valores muy limítrofes, pudiera tener la duda de si el paciente realmente ya tiene diabetes o aún está en un estado prediabético. Y en ese caso sí podemos hacer, está indicado repetir el estudio, ¿de acuerdo? En un día distinto para poder confirmar la enfermedad. Ahora, eh, todas estas alteraciones, pues bueno, pueden estar presentes en el paciente. Obviamente las vemos muchísimo más en los pacientes que viven con diabetes tipo 1 porque pues la mayor parte de los que llegamos a ver han debutado con cetoacidosis, ¿sale? Sin embargo, no estamos exentos de encontrar con el paso del tiempo cada vez más pacientes que viven con diabetes tipo 1 con alguna de estas alteraciones. ¿Por qué? Porque cada vez más hay mayor conocimiento de la enfermedad y sabemos que los familiares de primer grado tienen mayor riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Por lo tanto, pues no es extraño que en algún momento lleguen a la consulta pacientes únicamente para vigilancia o para pesquisa,
que lleguen los papás y nos digan, ¿sabe qué? Yo soy portador de diabetes tipo 1, yo vivo con diabetes tipo 1 desde hace X cantidad de años y sé que mis hijos pueden tener más riesgo. Y entonces son pacientes que llegan solicitando en algún momento algún análisis o algún estudio de vigilancia para determinar si el paciente puede tener el riesgo o está empezando con alguna de estas alteraciones. Cuando hacemos estas determinaciones, si alguno de estos pacientes está en riesgo y tiene ya algún cambio a nivel glucémico, que puede estar desde el estadio 2, pues nos ayuda para poder hacer el diagnóstico. Ahora, los anticuerpos que tenemos, esencialmente, actualmente tenemos 4, ¿sale? Que son los que principalmente estamos haciendo estas valoraciones. Los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa 65, que son, pues bueno, de las dos isoformas que hay de los GAT, son los más específicos para páncreas, porque el otro es más específico para sistema nervioso central, que es el GAT 67. Los antitirosina fosfatasa, los antiinsulina y los anticatión transportador de zinc. Estos anticuerpos en conjunto, pues obviamente confieren cierto riesgo para tal cual la presentación de la enfermedad. Y pues nosotros consideramos en este caso que los GAT65, habitualmente la literatura describe que hasta un 65 a 75% de los pacientes que debutan con diabetes pueden tener ya estos anticuerpos positivos al momento del inicio de la enfermedad y que incluso del 6 al 17% de los familiares en primer grado pueden tener estos anticuerpos también positivos. Para los antitirosina fosfatasa, en este caso, pues bueno, la prevalencia o la positividad es menor al momento del diagnóstico, pero aún así no es nada despreciable. Generalmente se menciona que entre un 40 a 45% de los pacientes pueden tener estos anticuerpos positivos y en los familiares de primer grado entre 4 y 6% también los pueden llegar a tener. Los antiinsulina, que son los que probablemente conocemos más, se considera, estos son importantes porque se considera que dentro de la historia evolutiva de la inmunidad en la diabetes tipo 1, estos son los primeros anticuerpos que habitualmente se van a positivizar. Si yo tengo un paciente con riesgo y le hago una determinación de anticuerpos, probablemente si este paciente tiene este riesgo y va a desarrollar la enfermedad, estos van a ser los primeros anticuerpos que pueda yo llegar a detectar. Y al momento del debut, más o menos entre el 40 y el 50% es que lo van a llegar a tener. Y para los anticationes transportadores de zinc, que probablemente son los anticuerpos relativamente más recientes, o sea, de los 4 son el que más recientemente se describió, que de hecho ya tiene algunos años, fue en 2007. Pues bueno, también tiene una prevalencia bastante alta, se menciona que del 65 al 70%, y aunque apoya mucho, obviamente, a los otros 3 para hablar de la autoinmunidad, representa un reto la determinación, porque no es tan fácilmente accesible y aparte no es un costo que podamos también solicitarle al paciente de modo rutinario. Los más accesibles obviamente van a ser GAT65 e insulina y pues en segundo plano los antitirosina fosfatasa. Sin embargo, pues bueno, la teoría general dice que al tener la positividad de 2 anticuerpos es suficiente para que yo pueda considerar que a 10 años ese paciente puede desarrollar diabetes tipo 1 en un 90% de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, pues finalmente de aquí radica la importancia de la determinación de los anticuerpos. Y recordemos que al ser una de las vías principales de lesión de la célula beta pancreática, pues es importante hacer la determinación cuando se tenga acceso a ello. Esta es la teoría general, sin embargo, hay muchos estudios y de acuerdo a la población que se analice es la positividad de los anticuerpos, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues bueno, los anticuerpos anti-GAT son los que más frecuentemente llegamos a encontrar y pues secundariamente los antiinsulina y antitirosina fosfatasa, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a la mezcla que yo pueda tener, que este es un estudio que se hizo en Japón donde tienen una alta prevalencia de diabetes tipo 1, pues obviamente la combinación de anticuerpos va a generar ciertos porcentajes de presentación. Para los pacientes que llegan a tener los 4 anticuerpos positivos, se menciona que es el 23% de todos los pacientes que viven con diabetes. Y dependiendo de las mezclas que busquemos, es el porcentaje que nos va a arrojar, por lo menos en este estudio de descripción que hicieron. En México tenemos algunos estudios que se han dado a la tarea de buscar esta parte. ¿Vale? Y son estudios que nos han brindado mucha información valiosa con respecto a las condiciones inmunológicas de nuestros pacientes. Y en estos casos tenemos que
pues el 34% de los pacientes que fueron analizados en este estudio tuvieron anticuerpos anti-GAT y el 43% tuvieron antitirosina fosfatasa, ¿sale? Y el 10% tuvieron antiinsulina. Los porcentajes probablemente difieren un poquito a lo que está reportado a nivel en la literatura. Sin embargo, pues bueno, la N de este estudio no es muy grande en el aspecto de comparado con otros estudios. Sin embargo, pues bueno, considerando la tasa de prevalencia de diabetes en nuestra población, pues es un número bastante bueno para poder hacer un estudio de prevalencia de estos anticuerpos. Y pues bueno, la proporción de pacientes que tuvo un anticuerpo positivo fue 60% y los que tuvieron dos pues fue del 26%. Sin embargo, pues hay que recalcar que solo se midieron 3 de los 4 anticuerpos que están descritos. Sin embargo, pues es un estudio valioso que nos permite darnos cuenta de que sí se puede hacer esta determinación y que finalmente pues nuestros pacientes tienen estas características inmunológicas. Ahora, por otro lado, en la diabetes tipo 2, el mecanismo es distinto, ¿sale? No hay una inmunidad tal cual, sino que tenemos distintos factores que son los que nos van a llevar a la presentación de la enfermedad. Y va desde la disminución del gasto energético, es decir, inicia el sedentarismo habitualmente, pero va acompañado de un incremento en el consumo calórico, ¿sale? Y vamos a tener alteraciones, obviamente, a nivel nutricional y a nivel de composición corporal. Y en esto pues está descrito que puede haber diversos factores ambientales que nos pueden incluso todavía más acelerar la presentación de la enfermedad. Y pues sabemos que actualmente el microbioma también participa mucho en estas alteraciones, que son muchas de los estudios que se están haciendo actualmente para evaluar el microbioma en pacientes con sobrepeso y obesidad y el impacto que tiene esta alteración en el microbioma para la presentación de enfermedad. Todos estos factores, pues obviamente van a provocar alteraciones a nivel micro y macroambiental y si nosotros además cursamos con una carga genética importante para sobrepeso y obesidad, que son genes que a diferencia de la diabetes tipo 1 que están bien caracterizados en el HLA, aquí tenemos una diversidad de genes que pueden afectar de las cuales podemos ser portadores y que pueden conferir riesgo para el desarrollo de enfermedad. No todos los genes están descritos, ¿sale? Entonces, es una condicionante que hace que la enfermedad incluso, pues obviamente sea un reto poder hacer el diagnóstico y el tratamiento principalmente. Pero bueno, todas estas alteraciones inicialmente nos van a generar sobrepeso y obesidad y eventualmente con las vías metabólicas que se alteran con el sobrepeso y la obesidad, vamos a llegar a diabetes tipo 2. Y esto esencialmente por la resistencia a la insulina. Recordemos que nosotros habitualmente tenemos una sensibilidad específica para la insulina y una respuesta de la insulina. ¿Esto qué significa? Nosotros consumimos cierta cantidad de carga de carbohidratos y nuestro páncreas va a responder de igual modo a la carga, ¿sale? Va a dar una respuesta equitativa de insulina y esto va a generar un ciclo. Y esta respuesta, pues bueno, es lo que va a permitir que haya un metabolismo de la glucosa, que haya ingreso de la glucosa a la célula, al músculo, etcétera, y que pues se lleve a cabo pues el metabolismo tal cual de los carbohidratos. Cuando yo tengo sobrepeso u obesidad, empieza una liberación de citocinas muy importante a nivel del organismo y empiezan a haber cambios muy como fuertes a nivel de receptores de insulina. Los receptores se desensibilizan e incluso disminuye el número de receptores para la insulina. ¿Y qué es lo que sucede? Ante una carga igual de carbohidratos a la que yo consumía previamente, voy a tener una respuesta aumentada, ¿sale? Y esto, ¿qué es lo que va a generar? Que gradualmente, pues bueno, la resistencia se mantenga, pero la respuesta que va a tener el páncreas a esa carga cada vez va a ser menor. Y entonces, en algún momento, esto va a generar fatiga y por lo tanto va a haber una disminución en cuanto a la producción de insulina y va a iniciar la enfermedad. De primera intención, esta fatiga se refiere a que, por ejemplo, si yo tenía en un estado de resistencia en el cual aún no tenía diabetes y yo consumía cierta cantidad de carbohidratos, supongamos que producía n número de moléculas de insulina, vamos a poner un número, 20.
¿sale? Y cuando yo empiezo con la enfermedad, lo que va a suceder es que este 20, que era una respuesta a una carga extra de glucosa, a lo mejor mi páncreas ya no puede llegar a ese número. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya lleva muchos años produciendo esas cantidades. Entonces va a regresar a valores habituales, a lo mejor va a empezar con 10, 12, 14, y que aun cuando son niveles que pudiéramos considerar normales, ya no van a ser suficientes para contrarrestar la carga de carbohidratos que estoy recibiendo. Y por lo tanto, es cuando voy a empezar con la hiperglucemia. Y eventualmente, si esto no se resuelve o el tratamiento no es efectivo, ahora sí, el páncreas va a continuar en un ambiente de glucotoxicidad y por lo tanto va a continuar y se va a perpetuar la disminución de la producción de insulina hasta que en algún punto el paciente caiga ya en insulinopenia franca. Y pues la enfermedad se exacerbe todavía más. Y en general, pues bueno, podríamos hablar de este punto como el mecanismo de la enfermedad. Los mecanismos de la diabetes no son del todo claros todavía, ¿de acuerdo? Específicamente en tipo 2 todavía hay muchos estudios que se están haciendo para tratar de entender qué es lo que sucede, pero a grosso modo, pues es la forma en la que lo podemos entender. Hay que reconocer que esta diabetes es menos común. Sin embargo, pues la prevalencia se ha incrementado en los últimos años a partir de la epidemia de obesidad, ¿sale? Entonces, si antes era difícil que lográramos ver a un paciente pediátrico con diabetes tipo 2, esto ya no es infrecuente en la actualidad. Y estos pacientes pueden presentar poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso en grados variables. No todos los pacientes van a presentar todas estas características clínicas. Algunos solo presentarán poliuria, algunos solo polidipsia, o algunos probablemente no presenten síntomas claros. Entonces, esto nos puede dificultar un poquito el diagnóstico clínico. Sin embargo, pues bueno, hay que hacer un interrogatorio exhaustivo para tratar de identificar cuando tenemos alguna de estas alteraciones. Y vamos a sospechar diabetes tipo 2 cuando hay sobrepeso y obesidad, aunque como veíamos no es excluyente de diabetes tipo 1, pero pues es un poquito menos frecuente. Y hay que recordar que los pacientes que viven con diabetes tipo 2 y que inician con diabetes tipo 2 también pueden debutar con cetoacidosis diabética, ¿sale? Este paradigma que veíamos de que solo los pacientes con diabetes tipo 1 tienen cetoacidosis ya no aplica, porque cada vez más estamos viendo pacientes con diabetes tipo 2 que pueden iniciar con esta alteración y por lo tanto, pues bueno, nos puede dificultar un poco el diagnóstico, ¿de acuerdo? La edad media del diagnóstico para diabetes tipo 2 actualmente se considera que es de 13.5 años y es muy difícil que lo veamos antes del brote puberal. Y de hecho, pues habitualmente se presenta después del inicio de la pubertad precisamente porque ya tenemos toda una serie de mecanismos metabólicos que ya están alterados y cuando llega la pubertad en la cual hay un estado de resistencia a la insulina fisiológica, si yo le agrego la resistencia a la insulina patológica que ya tenía, pues puedo obviamente detonar el inicio de la enfermedad. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico diferencial entre estas dos enfermedades? En México es difícil que tengamos todas las estadísticas claras con respecto a esto. Estos datos son tomados del anuario de morbilidad. ¿Sale? Y solo puse, lo pueden revisar, de hecho es muy, muy fácil, pero solo puse una comparación de 2 años, que es 2019, que es el último reporte que está disponible en la página web, y 2009, ¿sale? Para tratar de hacer una diferenciación de 10 años. Si se dan cuenta, en este último año que está reportado, 2019, ¿sale? Se reportaron un total de casos de 3.295 pacientes con diabetes tipo 1, y aquí está la descripción por grupo de edad de cuántos pacientes teóricamente se reportaron. Aquí solo hice referencia hasta los 15 a 19 años, aunque la estadística llega prácticamente hasta los 90. Y un total de 2.230 casos de este grupo de edad, ¿sale? El resto fueron reportados en mayores de 20 años. Y la diabetes tipo 2, pues bueno, vemos que en los primeros años no hay reportado nada, hasta los 10, 14 años inicia tal cual el reporte de ello con un acúmulo de 1.173 casos. Sin embargo, cuando comparamos con lo que sucedió hace 10 años, veamos el número, ¿sale? En diabetes tipo 2 tenemos 21 casos reportados en niños menores de 1 año, 37 casos en niños de 1 a 4 años, 77 casos en niños de 5 a 9 años, y así, ¿sale? ¿Y qué significa esto?
que de una u otra forma, pues teníamos mayor dificultad para poder entender cuál era una enfermedad y cuál era la otra, ¿sale? O teníamos problemas de registro. Esto evidentemente nos hace entender que pues no tenemos un registro claro de esta situación, porque además estos registros están obtenidos de todo lo que vierte la Secretaría de Salud y los sistemas de seguridad social hacia, pues obviamente la misma Secretaría de Salud. Y como sabemos, hay pacientes que pueden duplicar de una u otra forma la asistencia y que pudieran contar doble para los pacientes. Finalmente, si yo vivo con diabetes tipo 1 y hoy voy por primera vez al IMSS y mañana voy por primera vez a la Secretaría de Salud, para los dos voy a ser un paciente de primera vez y probablemente me registren doble. Entonces, ese es un punto por el cual, pues, aunque son números que nos pudieran orientar, pues sabemos que no son completamente confiables. Y esto lo que nos representa, pues que finalmente todavía tenemos un reto diagnóstico para poder hacer una identificación clara de la enfermedad. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2? Habitualmente en ellos tenemos un poquito más de oportunidad de hacer este tamizaje. ¿Por qué? Porque en ellos podemos identificar claramente factores de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Habitualmente consideramos que estos pacientes deben tener por lo menos sobrepeso y obesidad. Sobrepeso sabemos que es un índice de masa corporal para las curvas de índice de masa corporal por arriba de la percentil 85 y obesidad por arriba de la percentil 95. Con que un paciente se encuentre por arriba de la percentil 95 ya es un primer factor de riesgo. Y debe tener alguno de estos factores adicionales, que sería la historia materna de diabetes gestacional, la historia familiar de diabetes tipo 2, perdón, aquí es un error, en familiares de primero o segundo grado, y la etnicidad, ¿sale? Que en este caso son los pacientes nativoamericanos, afroamericanos, pacientes latinos, asiático-americano y los habitantes de las islas del Pacífico. Nosotros, por definición, pues caemos con un factor de riesgo. Entonces, si tenemos sobrepeso y aparte somos mexicanos, con eso es suficiente para que seamos candidatos a tamizaje. Y si además yo tengo signos de resistencia a la insulina, ¿sale? Que en este caso, pues bueno, característicamente este signo es el que vemos que es la acantosis nigricans, o tengo además condiciones asociadas a resistencia como la hipertensión, dislipidemia, diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, o el antecedente de haber sido pequeño para la edad gestacional, específicamente con el peso, es un criterio más que nos va a permitir decir, este paciente tiene riesgo y necesito hacer el tamizaje. Aquí una condicionante importante para poder hacer el tamizaje es que el paciente debe ser mayor de 10 años o puede ser menor, pero que ya tenga datos de pubertad, ¿de acuerdo? Entonces, estas son la forma en la que podemos hacer el tamizaje de estos pacientes. Una vez que yo tengo estos criterios y digo, ok, este paciente cumple lo necesario para que yo pueda hacer el tamizaje, entonces voy a hacer la prueba. ¿Cuál es esta prueba? Pues bueno, es la carga oral de glucosa. La carga oral de glucosa debe ser estandarizada, es decir, debe estar basada en las recomendaciones efectuadas por la Academia Americana de la Diabetes y que en este caso, pues bueno, ¿cómo va a realizarse? Vamos a tomar en ayuno, que debe ser un ayuno de por lo menos 8 horas, los niveles de glucosa, ¿sale? Y podemos agregarle aquí la hemoglobina glucosilada. Eh, Realmente podemos pedir aquí todo lo que necesitemos. En estos casos, por ejemplo, si es un paciente que vamos a hacer un abordaje integral y vemos que es un paciente con sobrepeso u obesidad, no nos limitemos nada más a pedir esto. Finalmente, esto nos va a permitir establecer las condiciones con respecto al metabolismo de los carbohidratos. Pero en este punto yo puedo aprovechar la punción para que al paciente se le haga determinación de lípidos, para que podamos evaluar en todo caso las condiciones hepáticas o alguna otra alteración que consideremos que esté viviendo el paciente, elevación en el ácido úrico, etcétera. Entonces, ese es un punto en el cual se hace la determinación. Entonces llega el paciente, se toma la primera punción y después le vamos a dar la carga de glucosa. ¿En qué consiste la carga de glucosa? Se calcula primero a una dosis de 1.75 gramos por kilo, ¿sale? Y esto sí es importante hacer el cálculo para que podamos dar la dosis correcta de acuerdo a la carga estandarizada.
y nuestro máximo van a ser 75 gramos. Es decir, si mi paciente por peso se pasa de 75 gramos, entonces no es necesario darle más de esta cantidad. Este es nuestro tope. Y una vez que el paciente empieza a tomar esta carga de glucosa, tiene en promedio o tiene máximo 5 minutos para terminarla. Es importante pedirles que no se la tomen de golpe. ¿Por qué? Porque recordemos que es una 75 gramos de glucosa es una bebida muy dulce y si los pacientes lo toman de golpe les puede desencadenar náuseas o vómito. Si el paciente vomita, la carga no puede continuar. Entonces es un día, uno es un día perdido, es un recurso perdido y es una función ya realizada que no me va a permitir obtener más información. Entonces por eso es que el paciente puede llevarse hasta 5 minutos. Si el paciente lo tolera bien, que es la gran mayoría de los pacientes, lo puede hacer más rápido. Si se lo acaba en 1 minuto o en 1 minuto y medio, no pasa nada. Pero sí que no sea de golpe. Y las 2 horas van a empezar a contar a partir del primer trago que le da a la solución glucosada, ¿de acuerdo? Que la recomendación es que sea glucosa anhidra, ¿de acuerdo? Y no necesariamente a partir de la primera punción, porque muchas veces también sucede eso. Creemos que una vez que se toma la primera muestra, a partir de ahí son 2 horas, y no, son 2 horas a partir de la primera bebida. Obviamente entre la punción y la toma de la carga no debe pasar mucho tiempo, prácticamente es algo inmediato, pero pues bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Y a las 2 horas, pues bueno, podemos hacer determinación de glucosa, si lo consideramos y es algo que crean que les pueda resultar útil, se puede hacer determinación de insulina. Sin embargo, pues bueno, la carga tal cual nos pide glucosas nada más. Y podemos considerar medir insulina o péptido C cuando el cuadro clínico nos haga dudar del tipo de diabetes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque finalmente, pues recordemos que en la diabetes tipo 1 vamos a tener insulinopenia, ¿sale? Y por lo tanto también vamos a tener un péptido C bajo. ¿Por qué? Porque todo está alterado. Los anticuerpos, acuérdense que atacan, pues bueno, tanto a la insulina como a la proinsulina y por lo tanto se van a ver afectadas estas sustancias. En diabetes tipo 2, no es usual que al momento del diagnóstico tenga yo alteraciones en esto, al contrario, las puedo tener altas. Entonces, sí es importante que si tenemos duda, pues podamos hacer la determinación. Sin embargo, pues bueno, hay que ir mucho de la mano del cuadro clínico del paciente y solo para pacientes en los cuales realmente tenemos la duda. Si el paciente es un cuadro característico y aparte tengo una carga genética muy importante para diabetes tipo 2, pues no debería generarme tanto problema el hacer el diagnóstico. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar el resultado? Pues es prácticamente igual que en la diabetes tipo 1, ¿sale? Nada más lo hice como en un cuadro un poquito ilustrativo para que sea más claro. Tenemos 3 formas de poder hacer el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y en la carga específicamente es, si yo voy a considerar normal si a las 2 horas tengo menos de 140, ¿sale? Esa es una respuesta normal. Voy a tener un estado prediabético que se conoce como intolerancia a los carbohidratos cuando tengo de 140 a 199. Y si tengo más de 200 a las 2 horas postcarga, voy a considerar que tengo ya un diagnóstico de diabetes por carga. Ahora, ¿por qué hicimos la punción basal? Porque finalmente la punción basal nos permite también evaluar esto, ¿sale? La glucosa en ayuno. Si en la punción basal yo tengo menos de 100, voy a considerar que tengo una respuesta normal. Si tengo entre 100 y 125, es un estado prediabético que se conoce como glucosa anormal en ayuno. Y si tengo más de 126, voy a considerar que esta prueba es positiva para diabetes. Si hago la medición de hemoglobina glucosilada y esta es menor de 5.7%, esta es normal. Si es entre 5.7 y 6.4, voy a considerar que el paciente está en un rango prediabético. Y si tiene más de 6.5, podré hacer diagnóstico de diabetes. Aunque esto hay que tomarlo con reserva. ¿Por qué? Recordemos que las determinaciones de hemoglobina glucosilada están, para poder darles valor diagnóstico real, tienen que estar homologado la técnica con la cual se realiza el estudio con la técnica estandarizada del DCCT. Si no tengo esto, que es muy poco frecuente que en México contemos con esta técnica estandarizada, teóricamente no podría darle tanto valor a esto si es lo único que me saliera alterado. Evidentemente, si me sale en un valor muy alto, sale 8, 9, 10%, pues no voy a dudar.
Pero si tengo valores muy limítrofes, 6.6, 6.7, 6.4, pues obviamente no puedo clasificarlo muy bien. Me va a ser orientador, pero no puedo decir el paciente ya inició con diabetes y tengo que basarme en los otros criterios para poder hacer el diagnóstico. Pero pues tampoco lo vamos a desdeñar. Finalmente es un recurso que tenemos y que nos puede ayudar mucho a hacer esta determinación. ¿De acuerdo? En estos pacientes también, si en algún momento yo hago una medición al azar de glucosa y tengo más de 200 miligramos de cilitro, puedo sospechar o puedo más bien confirmar que el paciente tiene diabetes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las diferencias principales que tenemos hasta este momento? La edad del diagnóstico. Recordemos que en la diabetes tipo 1 se va a presentar en edades tempranas habitualmente y hasta los adolescentes la llegan a presentar. También adultos lo hacen, habitualmente entre 20 y 30 años es un poquito más frecuente, pero incluso hay personas que tienen más de esta edad y que pueden presentar diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? Pero, pues bueno, esta es una edad que es muy frecuente en los preescolares y en los adolescentes, mientras que en la diabetes tipo 2 habitualmente el diagnóstico se hace después de los 10 años. Con respecto al peso, en la diabetes tipo 1 la obesidad no es común, pero sí se puede presentar, ¿sale? Y en la diabetes tipo 2 esto es algo mucho más frecuente, de hecho es casi una constante. En el género, pues bueno, tenemos que en la diabetes tipo 1 no hay una prevalencia, realmente la proporción hombre-mujer es muy parecida, mientras que en la diabetes tipo 2, por lo menos en los adolescentes, es más frecuente que se llegue a presentar en las mujeres antes que en los varones. En los antecedentes familiares, solo el 5% de los pacientes que tienen diabetes tipo 1 tienen un familiar que directamente en primero o segundo grado es portador de diabetes tipo 1, mientras que para diabetes tipo 2, más del 75% de sus familiares en primero o segundo grado tienen alguna de esta enfermedad, ¿de acuerdo? En la población sabemos que para las personas con diabetes tipo 1 predominantemente son caucásicos, sin embargo, pues bueno, tampoco es excluyente para otras poblaciones, mientras que para tipo 2, pues bueno, lo que está descrito, latinos, nativoamericanos, asiáticos y los habitantes de las islas del Pacífico. La autoinmunidad de la célula beta, que en este caso, pues bueno, ya la habíamos descrito, para diabetes tipo 1 la vamos a encontrar hasta en 85 a 95% de los casos, no es el 100%, ¿sale? Sin embargo, pues aquí nos permite hacer una diferenciación. Recordemos que hay una división de la diabetes tipo 1 que te habla de diabetes tipo 1A y tipo 1B. No la usamos tan frecuentemente, pero la verdad es que sí está descrita, en la cual te dice que la diabetes tipo 1A es aquella que obviamente cumple todos los criterios clásicos de diabetes tipo 1, tiene la positividad de anticuerpos. Y la diabetes tipo 2 es un paciente que cumple todos los criterios clínicos de diabetes tipo 1, tiene el comportamiento de un paciente que vive con diabetes tipo 1, es altamente dependiente de insulina, pero al hacer la determinación de anticuerpos no encontramos los anticuerpos positivos. Sin embargo, pues no lo podemos clasificar como diabetes tipo 2, porque incluso se hace medición de insulina y de péptido 6 se encuentran bajos. Entonces, es un paciente que cae en este punto y se cataloga como una diabetes tipo 1B y que pudiera estar explicada por otros mecanismos inmunológicos como la lesión por inmunidad celular. Y en la diabetes tipo 2 es poco común que tengamos anticuerpos. No significa que no los puedan tener. Recordemos que, como incluso está descrito que familiares de primer grado de niños que tienen diabetes tipo 1 tienen anticuerpos, también población sana, si se hace una pesquisa a la población que no tiene enfermedad, como en muchas otras enfermedades, podemos ser portadores sanos de anticuerpos. Lo mismo puede ser en este caso, aunque no sería yo sano porque finalmente estaría viviendo con tipo 2, pero tendría yo a lo mejor un anticuerpo que no me está provocando una enfermedad específica, pero está ahí. Entonces, sí pudiera presentarse, pero no es frecuente. En cuanto a insulina y péptido C, recordemos que en la diabetes tipo 1 se encuentran bajos y por el contrario en la diabetes tipo 2 están altos. Y la cetoacidosis es algo frecuente en pacientes que viven con diabetes tipo 1 y en tipo 2, pues bueno, se menciona que menos del 33%. Hay unos estudios que han reportado un poquito la presentación de esto y dicen que más o menos entre 20 a 25% de los pacientes que inician con diabetes tipo 2
van a iniciar con cetoacidosis diabética. Entonces, es importante entender este punto para que podamos no casarnos con un solo diagnóstico. Y pues hay otras enfermedades asociadas al tipo de diabetes, mientras en tipo 1 todo está dirigido prácticamente a las enfermedades autoinmunes, en tipo 2 todo está relacionado directamente con la resistencia a la insulina. Entonces, son características que nos ayudan a distinguir cuando es uno o cuando es otro tipo de diabetes. Ahora, cuando yo tengo a un paciente enfrente, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a buscar obviamente el cuadro compatible con diabetes. Cuando tengo algunas dudas con respecto a esto, podemos basarnos en diversos algoritmos que están descritos para tratar de clasificar a la enfermedad. Hay uno de estos, pues bueno, está basado directamente en el peso, es decir, yo busco primero si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, voy a hacer determinación de insulina y péptido C si es que tengo la duda, ¿sale? Esto está directamente relacionado con la duda diagnóstica. Si el paciente cumple criterios clásicos y en ese momento yo no tengo duda, puedo irme hacia una o hacia otra, ¿sale? Y puedo hacer el diagnóstico sin necesidad a lo mejor de solicitar más estudios. Pero cuando yo tengo la duda y el paciente no se ha comportado de la forma clásica, entonces sí tenemos que tratar de identificarlo. Y cuando el paciente tiene sobrepeso, voy a hacer la determinación de insulina y péptido C. Si estos están elevados, entonces puedo pensar que el paciente tiene una diabetes tipo 2. Si estos, por el contrario, se encuentran bajos, entonces procedería yo a la determinación de anticuerpos. Si los anticuerpos están positivos, entonces podría pensar que tiene una diabetes tipo 1 clásica, ¿sale? Que lo único que está sucediendo es que es una diabetes tipo 1 en un paciente que vive con obesidad. Sin embargo, si los anticuerpos están negativos, puedo clasificarlo como una diabetes tipo 1B, que sería la tipo 1 idiopática, o incluso pensar en otros tipos de diabetes como la diabetes MODI. Por el contrario, si el paciente no tiene obesidad, lo que vamos a proceder es hacer la determinación de anticuerpos. Si los anticuerpos están positivos, pues bueno, sabremos que es una diabetes tipo 1. Pero si están negativos, entonces procedemos a hacer la medición de insulina y péptido C. Si estos están altos, sabremos que estamos ante un paciente que está con una diabetes tipo 2, ¿sale? Y que probablemente a lo mejor lo que sucedió es que, y que esto es algo muy característico que nos dicen los pacientes, ¿no? Que tenían sobrepeso y obesidad, y cuando empezaron la enfermedad empezaron a perder peso gradualmente. Entonces, muchas veces cuando llegan con nosotros, el paciente ya está en un índice de masa corporal normal o muy cercano a lo normal, ¿sale? Entonces ya no lo podemos catalogar con obesidad, pero finalmente el mecanismo de la enfermedad pues está directamente relacionado con una diabetes tipo 2. Y si la insulina y el péptido C están bajos, entonces pues nos vamos a la misma vía de pensar que es una diabetes tipo 1 idiopática o tipo 1B o que se pudiera estar relacionado con una diabetes móvil, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una forma muy general, pero que nos pudiera orientar mucho a cómo hacer el abordaje si es que estamos con una duda diagnóstica con respecto al paciente. Y esto está basado prácticamente en las características clínicas y en los estudios que podemos realizar para poder hacer el diagnóstico. Perdón, aquí me brinqué una diapositiva. ¿Cuáles son nuestros retos diagnósticos actualmente? Debemos entender que la clasificación no siempre es sencilla y esto sí hay que entenderlo muy bien. No todos tenemos siempre la razón y ese es un punto muy importante. Y siempre el replantearnos los diagnósticos es algo válido. ¿Por qué? Porque podemos tener algunos errores al momento de que estamos viendo al paciente. Recuerden que cuando el paciente llega en cetoacidosis de primera intención, la urgencia es estabilizarlo y resolver el problema agudo. No es tanto que nos vayamos a analizar si el paciente es un paciente con tipo 1 o tipo 2. La prioridad es estabilizar al paciente y salvar su vida. Y después nos tomaremos el tiempo para poder tratar de hacer el diagnóstico. Pero hay que entender que este diagnóstico algunas veces es erróneo, ¿sale? Y esto es algo común. Y esto sucede a todos los niveles. Todos, incluyéndonos a nosotros como endocrinólogos pediatras, muchas veces podemos tener inexactitud al diagnóstico. Y esto no significa que seamos malos, significa que los pacientes tienen una gran variedad de presentación clínica que nos puede confundir en algún momento. Entonces, siempre es bueno recapacitar y es bueno replantearnos ante qué cuadro estamos. Y muchas veces sí nos ha sucedido, ¿no? Que llega el paciente y a lo mejor ya después de 1 o 2 meses de que debutó, se sienta con nosotros y no tenemos a lo mejor un poquito más tiempo para poder hablar ya con calma,
los familiares también ya están más tranquilos y pueden recordar más información. Y es cuando podemos replantearnos muchas veces el diagnóstico, además de que ya tuvimos 1 o 2 meses para ver la evolución y el comportamiento ante el tratamiento que establecimos. Y pues bueno, aunque tenemos estas dificultades, pues bueno, debemos recordar que el tiempo de evolución nos va a permitir también saber ante qué estamos. Un paciente que tiene inmunidad de la célula beta va a ser un paciente insulino requiriente, es decir, va a ser un paciente que con dosis normales de insulina van a mantener un monitoreo bastante aceptable o que incluso va a tener aún así hiperglucemias notorias, ¿no? O lo que nos sucede muy frecuente, que en los primeros meses de la enfermedad a veces es difícil que el paciente se controle de primera intención, entonces tenemos un patrón de altas y bajas. Entonces, eso es mucho más frecuente en los pacientes que viven con diabetes tipo 1 que en los pacientes que viven con diabetes tipo 2, que habitualmente presentan un monitoreo como mucho más estable, sí tienen hiperglucemias, pero no son hiperglucemias tan notorias o tan altas, ¿no? Es difícil que un paciente que ya está con tratamiento, que tiene diabetes tipo 2 y que está empezando el manejo, de repente me llegue con cifras de 400 o 500, ¿no? No es usual, sí puede suceder, pero no es lo más frecuente. Y esto sí pudiera suceder más en algún paciente que vive con diabetes tipo 1, especialmente en los primeros momentos de la enfermedad, cuando apenas está familiarizándose con el manejo. Ahora, el sobrepeso y la obesidad son cada vez más frecuentes y de hecho nuestro país tiene una epidemia de esta situación, tanto en niños como en adultos. Muchas personas vivimos con sobrepeso y obesidad y esto hace que pues la línea que dividía diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 también se haya vuelto más difícil de entender. Y pues bueno, este es un punto que en la siguiente diapositiva voy a tocar un poquito más. Ante la imposibilidad de medir anticuerpos, que esto es algo frecuente, desafortunadamente no siempre a nivel privado el paciente tiene los recursos para hacer la medición. No siempre los pacientes tienen el acceso a lo mejor a un lugar que les pueda hacer la medición de anticuerpos o están en una institución de salud que no tiene o no oferta este tipo de estudios. Entonces, eso dificultaría un poco el poder hacer el diagnóstico de diabetes tipo 1. Pero en este caso, pues nos podemos basar en otros estudios. Si tenemos acceso a insulina o a péptido C, esto nos va a ayudar al diagnóstico y sobre todo la vigilancia y la evolución clínica nos pueden ayudar a respaldarlo. Lo ideal sería que si tenemos un paciente que vive con diabetes tipo 1, pues a todos les hagamos anticuerpos, ¿sale? Porque esto nos va a permitir hacer la confirmación. Sin embargo, pues en México no es así, ¿no? No todos los pacientes que tienen diabetes, viven con diabetes tipo 1, tienen esta determinación inmunológica. Entonces, esto es algo que gradualmente se debe ir mejorando, ¿sale? ¿Para qué? Para que, pues, de una u otra forma podamos establecer riesgos. ¿Por qué? Porque recordemos que al final es un paciente que eventualmente será un adulto y será un adulto que se convertirá en padre o madre y que eventualmente tendrá la duda de qué va a suceder con sus hijos. ¿Tendrán riesgo o no tendrán riesgo? Entonces, este es un punto importante para que en algún momento también podamos establecer consejería. Ahora, con respecto al sobrepeso y la obesidad, sabemos que esto nos ha generado ya algunos cambios con respecto a la presentación de la diabetes. Y esto pues derivado del incremento de los casos en nuestro país. En la última encuesta de Ensanud, que está reportada para 2018, pues bueno, tenemos obviamente pues en la población de 12 a 19 años un incremento notorio, ¿sale? Y esto de lo reportado en 2012, ¿sale? A nivel total, pues bueno, hay un incremento casi de 5 puntos porcentuales. Y esto hace que de por sí, si ya teníamos una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, pues únicamente la perpetuamos. Y el problema es que estas enfermedades que característicamente no cursaban con obesidad o sobrepeso, ahora ya son pacientes que lo tienen y que aparte inician con otra enfermedad que pudiera confundirnos un poco. Entonces, es en este punto en el cual pues hay que entender esta situación y no casarnos con un solo diagnóstico y no casarnos solo con un fenotipo, ¿sale? No catalogar a todos los pacientes con sobrepeso y obesidad como tipo 2 y a todos los pacientes delgados como tipo 1. Este es un mapa también obtenido en Ensanud. Vemos cuáles son los primeros lugares. Nosotros, por ejemplo, Quintana Roo, somos el segundo lugar de acuerdo a Ensanud para sobrepeso y obesidad. Entonces, finalmente en todo el país está aumentada en la Ciudad de México, ¿vale? Obviamente, pues es una prevalencia un poquito menor,
pero aún así todo el país en general tenemos este problema. Entonces, sí es algo que se tiene que atender de una u otra forma para que pues podamos también evitar el riesgo de mayor enfermedades. No voy a ahondar mucho en tratamiento. ¿Por qué? Porque al final esto se va a manejar mucho para los pacientes en los días siguientes del congreso. Solo recordar que en la diabetes tipo 1, el tratamiento específico está basado en la insulinoterapia, que puede ser desde el esquema basal bolo o las microinfusoras de insulina, ¿de acuerdo? El plan de alimentación, y lo más recomendado actualmente va a ser el conteo de carbohidratos, la actividad física, que forma parte indispensable del tratamiento para cualquier tipo de diabetes, el automonitoreo, que puede estar basado en una glucometría o en el monitoreo continuo de glucosa, la supervisión médica por un experto en diabetes y, muy importante, el acompañamiento por un educador en diabetes. Todos estos nos van a permitir tener una buena respuesta al tratamiento y que podamos evitar los problemas derivados de estas enfermedades, que son las complicaciones a mediano y a largo plazo. Por el contrario, en diabetes tipo 2, aunque se pueden basar en los mismos tratamientos, la terapia principal es hipoglucemia oral. El tratamiento de elección es metformina y hasta el momento sigue siéndolo, ¿de acuerdo? Recientemente se ha autorizado el uso de análogos de GLP-1, específicamente el liraglutida, para pacientes con diabetes tipo 2 mayores de 10 años. Sin embargo, casi siempre de primera intención vamos a iniciar metformina. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que de repente tengamos un paciente, le iniciamos tratamiento y de repente nos entre la duda. ¿Qué hacemos? ¿Es tipo 1, tipo 2? Para esto hay un algoritmo que está recomendado por la ADA, en la cual nos dice qué pudiéramos hacer si es que tenemos duda diagnóstica ya estando sobre tratamiento. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si yo tengo una hemoglobina menor a 8.5%, perdón, aquí el 2 es 1C, la hemoglobina glucosilada, si es menor a 8.5% y sin acidosis o cetosis, el tratamiento recomendado es metformina, ¿sale? Y se va a valorar, incrementar la dosis hasta 2.000 miligramos al día, de acuerdo a la tolerancia del paciente y de acuerdo al monitoreo que tengamos de este paciente. Si tenemos duda con este paciente con respecto al tipo de diabetes, lo que vamos a hacer es la medición de anticuerpos pancreáticos. Si estos anticuerpos están negativos, vamos a continuar con la metformina, ¿de acuerdo? Y vamos a darle el seguimiento, ¿sale? Trimestral o cuatrimestralmente vamos a hacer la medición de hemoglobina glucosilada y si no cumplimos la meta, entonces ajustamos más la metformina o consideramos la adición del liraglutida. O incluso se puede iniciar insulina si es que el paciente cumple con los criterios para poder iniciarla. Por el contrario, si yo tengo un paciente con hemoglobina glucosilada A1C mayor a 8.5%, pero no tiene ni acidosis ni cetosis, entonces puedo iniciar la metformina igual con incrementos hasta 2.000 miligramos al día, de acuerdo a tolerancia, pero también puedo iniciar la insulina basal a una dosis de 0.5 unidades por kilo día. Y puedo evaluar ajustes cada 2 o 3 días basados en el automonitoreo que nos muestra el paciente. Si en este caso yo tengo la duda, también hago medición de anticuerpos, ¿de acuerdo? Y si están negativos, continúo la metformina, si no la había iniciado la inicio en ese momento, y si tiene el manejo con insulina, se puede seguir aumentando la dosis de acuerdo a los valores del automonitoreo. Y lo mismo, si la hemoglobina glucosilada no se cumple con el objetivo, entonces, pues bueno, podemos agregar liraglutida o en ese caso, si yo ya tenía una insulina basal y veo que ya alcancé una dosis suficiente y veo que el paciente no está respondiendo, entonces puedo agregar insulina perprandial. Si los anticuerpos estuvieran positivos en este caso, entonces suspendemos metformina y nos continuamos con múltiples inyecciones diarias de insulina o migramos al paciente al uso de microinfusora. Por el contrario, si estamos ante un caso en el cual el paciente llega con acidosis o que puede ser cetoacidosis o estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿qué es lo que vamos a hacer? La prioridad es lo que hablábamos, iniciar el tratamiento para preservar la vida y estabilizar al paciente. Y vamos a administrar insulina intravenosa hasta que se resuelva la acidosis y después vamos a migrar al paciente a insulina subcutánea hasta que conozcamos el estado de los anticuerpos. Y en este caso es para los pacientes en los cuales estamos sospechando obviamente diabetes tipo 2. Es decir, un paciente con sobrepeso y obesidad que llega en cetoacidosis o en estado hiperosmolar, el tratamiento inicial va a ser igual a que si fuera una diabetes tipo 1. Finalmente, el tratamiento de cetoacidosis no distingue una u otra variedad de diabetes.
y vamos a esperar posteriormente a tener los anticuerpos. Si los anticuerpos están positivos, me voy a continuar con la terapia insulínica tal cual está establecida, o voy a migrar al paciente a terapia con microinfusora, dependiendo de las características del paciente. Y pues obviamente en estos casos normalmente no iniciamos metformina, ¿de acuerdo? Si en este caso los anticuerpos estuvieran negativos, entonces, pues bueno, vamos a iniciar la metformina porque no la habíamos iniciado y vamos a empezar a hacer una titulación de la insulina hacia descenso. Es decir, vamos a ir bajando gradualmente para poder determinar si el paciente en algún punto puede suspender el tratamiento con insulina y quedarse únicamente con terapia hipoglucemiante oral. Y solo el seguimiento, pues, es el que nos va a permitir tomar estas medidas, tanto los ajustes de la dosis, como si en algún momento el paciente es candidato a inicio de un análogo de GLP-1, o si en algún momento, aunque hayamos quitado la insulina, el paciente no cumple metas, o al contrario, cada que lo estemos viendo, la hemoglobina glucosilada está en incremento, pues bueno, tendremos que valorar reiniciar la dosis con la insulina o incluso agregar insulina prandial. En estos casos, pues bueno, habitualmente para los pacientes que viven con diabetes tipo 2, el manejo con insulina, tanto basal como prandial, habitualmente ya es en una etapa mucho más avanzada, en el cual incluso la reserva pancreática que teníamos ya ha disminuido, probablemente secundario al mal control de la enfermedad, al mal apego a tratamiento y a la glucotoxicidad persistente en el paciente. Entonces, pues este es un cuadro que nos pudiera ayudar mucho para poder tomar decisiones ya una vez sobre la marcha, ¿no? Porque no siempre podemos tomarnos el tiempo para poder diferenciar entre una diabetes tipo 1 y tipo 2 antes de iniciar el tratamiento. Entonces, esto es muy ilustrativo para que sobre el tratamiento podamos hacer una toma de decisiones y de la mano de las recomendaciones internacionales podamos pues llegar a un tratamiento adecuado para el tipo de diabetes que está viviendo el paciente. Y pues es muy importante recordar que todos podemos tener dudas, ¿sale? Las dudas no representan, no deben ser motivo de apenarnos, ¿sale? Todos podemos en algún momento tener dudas con respecto a los pacientes. Lo que tenemos que hacer siempre es pedir asesoría, apoyarnos, solicitar una segunda opinión, solicitar interconsultas, etcétera. Esto gradualmente va a enriquecer nuestro conocimiento, ¿sale? Poco a poco, a lo mejor, si yo tengo un paciente con ciertas características, lo envío a interconsulta, a valoración, y posteriormente regresa al seguimiento y veo todo lo que se le hizo. Para el siguiente paciente que yo tenga con unas características similares, ya sabré cuál fue la forma de abordaje y probablemente pueda adelantar mucho con los estudios que hay que solicitar o incluso yo mismo pueda hacer el diagnóstico. Entonces, siempre es importante apoyarnos, ¿de acuerdo? Por eso es que instituciones como la Federación Mexicana de Diabetes o las asociaciones de diabetes nos permiten tener una red de apoyo para poder hacer estos diagnósticos. No creamos que solo nosotros podemos hacer las cosas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final siempre el abordaje multidisciplinario es lo que mejor le va a ayudar al paciente y probablemente lo que a mí no se me esté ocurriendo, a lo mejor a un colega sí se le va a ocurrir. Entonces siempre es importante recordar que no estamos solos, siempre hay alguien que nos va a apoyar y siempre hay alguien que está dispuesto a escucharnos y a darnos un consejo con respecto a un paciente. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta noche y pues espero que haya sido de utilidad para ustedes. Doctor Marco Antonio Morales, muchísimas gracias por su presentación. Rápidamente vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y para poder moderar esta sección de preguntas y respuestas voy a darle la palabra a mi querida compañera María Elena Mota de la Asociación Mexicana de Diabetes Jalisco, AMD Jalisco. Querida María Elena, ¿cómo estás? Ayúdanos si eres tan amable a moderar esta sesión de preguntas y respuestas. Tenemos el tiempo muy ajustado. Gracias, Miguel. Doctor, muchísimas gracias. Qué buena presentación nos acaba de dar y de veras que tenemos un montón de preguntas que lamentablemente no vamos a alcanzar a contestar, pero voy a tratar de ser muy breve con algunas. Dice, que si una pregunta dice que si no, que desde qué edad le podemos mandar a hacer los exámenes de anticuerpos a los niños y si no tiene anticuerpos en el hospital en donde labora,
puede hacer el diagnóstico sin los anticuerpos. Y por último, otra que está enlazada con ese mismo, nos dice una doctora que no sabe cómo pedir los anticuerpos o que no sabe si los tiene o no el instituto donde labora. ¿Nos puede ayudar con estas respuestas, por favor? Sí, muchas gracias. Con respecto a la edad, realmente la recomendación actual de la ADA dice que los anticuerpos se soliciten en los pacientes que ya iniciaron con la enfermedad, es decir, aquellos en los cuales ya tenemos el diagnóstico, la sospecha diagnóstica de diabetes tipo 1, o que tengamos un paciente que pudiera ser un paciente con diabetes tipo 2, pero que necesitemos hacer el diagnóstico diferencial. Sin embargo, ya en las últimas publicaciones de los estándares de la ADA, te deja abierto un paréntesis en el cual, al saber que los familiares de primer grado tienen riesgo para desarrollar la enfermedad, pues obviamente yo creo que a todos nos pasaría, ¿no? Si yo vivo con diabetes, me gustaría saber si mis hijos tienen ese riesgo para desarrollarlo. Se dice ahí que habitualmente se espera que en pacientes metabólicamente sanos, es decir, que no tengo ni intolerancia a los carbohidratos, ni glucosa normal en ayuno, aunque sean hermanos de un niño que vive con diabetes o que sean hijos de un padre que vive con diabetes, no necesitaría yo hacer la medición de anticuerpos y que el contexto para hacerlo sería dentro de los ensayos clínicos. Sin embargo, te dice, bueno, al final tenemos que darle validez a lo que los papás están solicitando y esa es una inquietud muy importante. Entonces, si el papá te dice, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo la duda, los anticuerpos se pueden pedir desde el momento en el cual los padres lo están expresando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque incluso, por ejemplo, los anticuerpos anti-GAT se menciona que pueden estar de 5 a 10 años antes de empezar con la enfermedad, ya pueden detectarse. Entonces, se puede hacer la determinación. Si yo tengo un pequeño a lo mejor de 4 años, cuyo hermanito empezó a lo mejor con diabetes a los 10 años, y la mamá llega y me pregunta, ¿sabe qué, doctor? Leí que tiene más riesgo, ¿sale? Que tiene 25% más de riesgo de la población general de desarrollar diabetes tipo 1. Me interesa saber si tiene anticuerpos. Entonces, se pudieran solicitar. Y dependiendo de los hallazgos, pues bueno, podríamos establecer el porcentaje de riesgo a 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, sí se puede hacer, no hay una edad específica, ¿de acuerdo? O sea, no te dice a partir de tal edad ya hay que hacerlo, al contrario, te deja muy abierta esa parte para que puedas tomar la decisión en base a la solicitud de los padres y la inquietud de los padres, ¿de acuerdo? Pero también te dice, o sea, preferentemente estos estudios hay que hacerlos dentro de un ensayo clínico. Ahora, en un paciente que vive con diabetes tipo 1 y que acaba de iniciar con diabetes tipo 1, si tiene el cuadro clínico característico y no tengo los anticuerpos, que es lo que más ha sucedido en México en los últimos años, ¿sale? Yo me formé dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y por lo menos cuando yo hice la subespecialidad, la verdad es que no estaban licitados los anticuerpos. Y hasta ahora, pues la verdad es que de repente tienes acceso a ellos, pero son muy limitados. Y la mayor parte del tiempo te dicen no está licitado dentro de los servicios que ofrece el instituto. Entonces, no tienes acceso a ello. Si no tienes acceso a ello y la evolución clínica del paciente te dice, es un paciente insulino requiriente en el cual le bajas tantito la insulina y se disparan los niveles de glucosa, pues es un paciente que vive con diabetes tipo 1. Entonces, no habría mucho problema en mantenerlo clasificado de esta forma. Y pues va de la mano con esta última pregunta, ¿no? O sea, si no tengo los anticuerpos, pues bueno, hay que basarnos mucho en la evolución clínica. Si tenemos niveles de insulina, que a veces eso sí lo podemos llegar a tener, podríamos solicitarlo. Y si el paciente está en insulinopenia, pues hay que nos podría apoyar a defender este diagnóstico. Nada más atendiendo un poquito que dentro del primer año de la enfermedad, el hecho de que los pacientes puedan entrar en luna de miel o que los pacientes con tipo 1 o que los pacientes con diabetes tipo 2 nos hagan glucotoxicidad por hiperglucemias persistentes o por la resistencia a la insulina que tienen per se, puede modificar un poquito los valores, ¿sale? Y de repente en luna de miel recuperan un poquito de función pancreática y de repente el nivel de insulina como que alcanza el mínimo, entonces te pone un poquito en duda. Pero habitualmente después del primer año de la enfermedad, ya los niveles de insulina y peptido C se van hacia el lado donde pues, como es característico para la enfermedad. Bajo si es tipo 1, alto si es diabetes tipo 2.